Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, Gerald Solano y Percy Rodríguez, quienes le damos la bienvenida a nuestra transmisión número 24. Hola Percy, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Gerard, ¿cómo te va? Saludos a quienes nos acompañan, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa. Pulso Global es un espacio en el que tenemos invitados y analistas que junto con nosotros le tomamos el pulso a los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Gerard, amigos y amigas, el corazón del mundo está latiendo rápido. Lo que analizaremos a continuación desde nuestra sección de noticias internacionales. Es hora de tomarle el pulso al acontecer global. Bueno, y para esta sección, el día de hoy hemos seleccionado una noticia de la BBC Mundo que titula Peste bubónica, una región de China declara alerta preventiva por un caso de la enfermedad. Las autoridades en China han intensificado las precauciones después de que se confirmara un caso de peste bubónica en una ciudad en la región autónoma de Mongolia Interior. Según los reportes del gobierno local, el paciente, un pastor de Bayanur, está en cuarentena y en condición estable. Si bien es cierto, este tema, ¿verdad?, nos golpea en medio de una pandemia, consideramos que es importante tomarle el pulso a esta temática, principalmente para que reforcemos las medidas de salud, las medidas de higiene, de seguridad, y que como estamos viendo, el mundo enfrenta definitivamente una serie de retos, de prácticas y de actividades, incluso culturales, que debemos de ir analizando y evaluando como sociedad. Es un tema de responsabilidad, digamos, mutua en la comunidad internacional, dado que, como señala la noticia, los funcionarios emitieron una alerta de nivel 3, la segunda más baja en un sistema de 4, pero que implica la prohibición de la caza y el consumo de animales que puedan transmitir la peste, por lo que se llama a la población, ¿verdad?, a redoblar las medidas de seguridad. Y creo que aunque esté lejos, ya con la COVID-19, ¿verdad?, o el SARS-CoV-2, hemos aprendido que definitivamente la precaución y seguir las medidas de las autoridades de salud es la forma de combatir este tipo de pandemias. También en China, Gerald, en la región autónoma de Hong Kong, la agencia Reuters da la siguiente noticia. TikTok se va de Hong Kong y las tecnológicas de Estados Unidos suspenden la entrega de datos al gobierno. Bueno, parece que lo que está pasando es que la nueva ley de seguridad aprobada en China, hemos hablado ya en otros programas sobre esa ley, una ley bastante extraña en el sentido de que no se sabe todavía bien el contenido de ella, pero que ha generado una persecución importante sobre las personas que se han estado manifestando en Hong Kong contra el régimen y contra esta ley de seguridad que lo que ha buscado es limitar las manifestaciones y expresiones de autonomía por parte de Hong Kong. Recordemos que Gran Bretaña hace ya algunos años había trasladado Hong Kong, la administración de Hong Kong, al gobierno chino, pero teniendo un estatuto de autonomía importante. Bueno, lo que está pasando en este momento es que esta ley de seguridad le está solicitando a las empresas, digamos a las grandes empresas tecnológicas, a partir de una solicitud que el gobierno autónomo de Hong Kong ha cursado a Facebook, a Google, a Twitter, etcétera, una solicitud pidiéndole los datos de las personas. Es decir, están haciendo una cacería de brujas sobre las personas que se han manifestado. Aquí lo que está en juego, Gerard, es el tema de la libertad de expresión. Y bueno, TikTok, por ejemplo, anunció el martes que se va a retirar de Hong Kong en unos días. Por otra parte, como vos sabés, hay un cortafuegos que China tiene contra Facebook, contra Google, contra Twitter, contra Zoom, ¿verdad? Sobre estos programas de Occidente, entre comillas, que no pueden penetrar en la China continental, pero sí han podido durante muchos años operar libremente en Hong Kong. Bueno, lo que se está haciendo es que estas grandes empresas
Facebook, por ejemplo, que administra WhatsApp e Instagram, están suspendiendo el procedimiento de las solicitudes de los datos que el gobierno de Hong Kong está pidiéndoles para darle seguimiento a la gente. Y esto me parece muy interesante porque es una detente, es un estate quieto que las grandes compañías tecnológicas están realizando contra, digamos, la intromisión que está pidiendo el gobierno de Hong Kong. Ajá, por su parte, traje también hoy, Percy, una noticia del Mundo de España que titula Israel lanza un nuevo satélite de espionaje centrado en el programa nuclear iraní. El lanzamiento de OFEC 16 coincide con la explosión en un pequeño recinto en la central nuclear de Natanz, en lo que parece un cibersabotaje de Israel contra el enriquecimiento de uranio, titula este medio de comunicación. Algunas afirmaciones iraníes sobre la posible autoría israelí de ese cibersabotaje en Natanz, ¿verdad?, han sido algunas de las declaraciones que se han recibido por parte del régimen. Israel responde con un ambiguo silencio que combina con el temor de represalias como un ciberataque, proyectiles lanzados desde Siria o un atentado en el extranjero. Hay algunas advertencias también por parte de Israel declarando no permitiremos que Irán tenga armas nucleares, y esto ha definitivamente otra vez calentado un poco los ánimos entre estos dos países en el Oriente Medio. Es importante acá tomar en consideración que precisamente esta situación ha sido un tema que hemos analizado de alguna manera en este espacio, y que definitivamente tiene que ver con esta dinámica que vos bien señalabas con la noticia anterior, ¿verdad? Hay una guerra tecnológica definitivamente entre las potencias regionales o las grandes potencias, lo cual termina siendo un tema de análisis internacional. Por su parte, el medio France 24 Gerald titula Bibliotecas de Hong Kong retiran libros de activistas por la Ley de Seguridad Nacional. No me voy a ampliar porque ya comentamos sobre esta ley de seguridad nacional. Esta ley es tan amplia que abarca temas de terrorismo, de separatismo, de subversión contra los poderes del Estado y de confabulación contra fuerzas extranjeras. Lo que esta ley está solicitando, y ya se empezó a hacer, como en la antigua Alemania nazi, ¿verdad? Estaban tomando los libros y quemándolos. Están quitando todo lo que significa no solo libertad de expresión, sino libertad de conciencia, ¿verdad? El derecho de escribir, de pensar, de todo lo que no sea afín al régimen de Pekín, en este momento se está siendo retirado de las bibliotecas, y bueno, es un atentado contra la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión. Bueno, y gracias por tomar el pulso al acontecer internacional con nosotros. Continuamos ahora con la sección del personaje de la historia, y hoy hablaremos de Javier Pérez de Cuéllar, único latinoamericano en ser secretario general de la ONU, que como ustedes saben, hoy estamos desarrollando nuestra segunda parte sobre el tema sistema multilateral, 75 años de la ONU, y precisamente con nuestro historiador pasaremos a escuchar a este personaje. Sí, en el programa anterior hablamos un poquito sobre Woodrow Wilson en relación a digamos, a los famosos 14 puntos que se propusieron en aquellos años para la formación de la Sociedad de las Naciones. Bueno, hoy queremos hablar un poquito sobre Pérez de Cuéllar, Javier Pérez de Cuéllar de la Guerra, un limeño, un peruano, político, abogado, diplomático de carrera, que fue el 5º secretario general de las Naciones Unidas. Aprovechando pues nuestro tema de hoy, él estuvo al frente de esa organización desde 1982 hasta 1991, y como bien lo decía Gerald, fue el único político de origen latinoamericano que ocupó ese cargo. En este año 2020 se están cumpliendo 100 años de su natalicio, pero también 100 años, él acaba de morir hace unos meses, y en marzo, y cuando cumplía 100 años, precisamente había cumplido en enero sus 100 años, y bueno, una pérdida para la humanidad de una persona que estudió en la Universidad Católica Pontificia del Perú, fue
desde muy joven miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Participó en muchísimas misiones en Reino Unido, en Bolivia, en Brasil, en Suiza. Fue embajador en la Unión Soviética en aquellos años, con concurrencia en Polonia. Fue embajador en Venezuela y también en Francia. Y por supuesto que ante Naciones Unidas fue representante de Perú en los años 70, representante permanente de Perú ante esa entidad. Posteriormente, tras el golpe de 1968, fue secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y subsecretario de la ONU en 1979. Siendo subsecretario de la ONU, bueno, todo indicaba que participaría como candidato a la Secretaría General, suceso que ocurre en 1981, en diciembre, para ocupar el cargo a partir de 1982. Es importante decir que en su primer mandato en la ONU, él se encargó de reorganizar administrativamente esa entidad. Pero no es sino en su segundo mandato donde se darían una serie de hechos internacionales donde Pérez de Cuéllar, pasaría a ser recordado, digamos, por quienes vivimos esa época con mucho cariño. En primer lugar, allá por 1986, fue él quien puso o logró un alto al fuego en la guerra entre Irak e Irán, ¿verdad? Una guerra terrible que llevaba muchos años, que había sido en algún momento incluso apoyada por algunas potencias, pero bueno, él logra poner un alto al fuego en esa conocida conflagración. En 1991 fue él también quien negoció el cese de las hostilidades en el Golfo Pérsico. Recordemos todos los problemas que estaban dando también en esa zona. Y en Líbano logró la liberación de una serie de rehenes occidentales que habían sido tomados por el grupo Hezbollah y que, bueno, ahí estaban detenidos, y logra su liberación. Quizás para los costarricenses le recordemos más por su misión de paz en El Salvador. En aquellos años de los acuerdos de paz de Chapultepec, estamos hablando del año 1992, ¿verdad? En que se firma allá en el castillo de Chapultepec en México, mediado por la ONU, una paz, un cese de hostilidades entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y, por su parte, el gobierno de El Salvador. Después de 12 años de guerra civil, en 1992, pues se alcanza la paz. Una paz que va a permitir la creación de una serie de organizaciones, el fortalecimiento del sistema judicial y electoral y policial en ese país. Bueno, también fue candidato a la presidencia en su país, perdió contra Fujimori. Posteriormente fue ministro de Relaciones Exteriores. Escribió ya en la parte académica un manual de derecho diplomático en el año 64, y en 1990, cuando la ONU cumplía años, en el año 2000, me parece, 2010, sacó una estampilla alusiva a ese personaje histórico. Bueno, Percy, sin lugar a duda, un orgullo para América Latina haber tenido un secretario general en las Naciones Unidas, y precisamente demuestra de alguna manera que, si bien el sistema no es perfecto, ¿verdad? Ha venido de alguna manera tomando esos pesos y contrapesos del sistema internacional y dando
de alguna manera participación a otros espacios geográficos, a otras latitudes, como en este caso de América Latina. Pero bueno, iniciemos de una vez, Percy, con nuestro tema de fondo de nuestro programa de hoy, el cual, como ustedes saben, amigos, llamamos 75 años del sistema multilateral, la ONU, y hoy en su segunda parte vamos a ir abordando algunos elementos que precisamente en nuestro análisis y discusión la semana pasada nos quedaron por ahí pendientes. Y es que precisamente ahorita, como estábamos mencionando, las Naciones Unidas en la actualidad representan un sistema que ha sido de alguna manera tal vez controversial, ¿verdad? Es decir, hay quienes tienen posiciones de que esto es burocracia puramente internacional, que no sirve para mucho, pero bien señalábamos la semana pasada que consideramos, por lo menos desde este espacio, que el sistema ha tenido sus momentos, ¿verdad?, de débiles, ha tenido sus imperfecciones, pero que precisamente responde a una lógica de posguerra mundial, ¿verdad?, que eso lo resaltábamos también la semana anterior, pero que más allá de representar un escenario, digamos, de posguerra mundial, también nos ha permitido no tener una guerra sistémica. Y creo que ese era un punto que habíamos, digamos, resaltado al final de nuestra transmisión. Y es que, si bien es cierto, no ha evitado conflictos en su totalidad, ha logrado que esto no tenga una escalada a nivel global. Sin embargo, en la actualidad, el sistema multilateral ha sido golpeado de diferentes formas que analizaremos hoy, pero también ha ampliado de alguna manera, como bien lo explicaba Percy, a nivel de sus subsistemas, ha ampliado sus funciones. Y al tener más organizaciones, al tener más entes especializados, al tener más tareas que afrontar, pareciera que esto ha llevado a que la percepción sea que el sistema multilateral, en particular la ONU, no sirven, por lo menos para algunas personas. Si bien es cierto, los estados todavía mantienen, digamos, algo de fe en el sistema multilateral, hay discusiones interesantes ocurriendo en el seno de la organización para hablar sobre su, digamos, reestructuración, su recomposición y, por supuesto, cuál podría ser su, digamos, su futuro. Temas que creo que vamos a tratar de profundizar en el programa de hoy. Sí, en la semana pasada, en nuestro programa primero sobre este tema de la ONU, nosotros hablamos bastante sobre los antecedentes históricos y sobre el contexto, ¿verdad? Hablamos también sobre la creación y el nacimiento. Bueno, en esta ocasión hemos querido, digamos, tratar temas más de actualidad. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre una ONU que tiene la necesidad de muchísimas reformas, que ha ido aumentando paulatinamente el número de sus países, de los países que le conforman, 193 países en total. El último fue Sudán del Sur en el año 2011, antes había sido Montenegro en el año 2006, un país que se había separado de lo que era la antigua Yugoslavia socialista. Pero han habido 2 o 3 momentos en la historia desde el nacimiento de una ONU que comienza con 50, 51 países y llega ahora a 193, en donde, si bien iba aumentando de uno en uno sus países, hay 3 momentos importantes que es necesario comentar. Uno fue en 1955, Gerald, donde en un solo año 17 países ingresan a la vez a la ONU. Se trató de un momento muy particular, probablemente motivado por la necesidad o por alguna orden desde el Kremlin, desde Moscú, de que muchos países que se habían manejado en la esfera socialista de alguna forma ingresaran, probablemente para aumentar votos en el contexto de las naciones, a este órgano multilateral. Otro momento fue en 1969, donde en un solo año ingresaron otros 17 países. Caramba, bueno, estos nuevos países fueron fundamentalmente países de Asia, Pacífico, pero principalmente de África. Estamos aquí sobre una de las virtudes de la ONU, que ha sido los procesos que ha llevado a cabo para la descolonización. Si hay algo que se le puede reconocer, Gerald,
a la ONU es el tema de los procesos de descolonización. Ha llevado ese concepto a ser un principio positivo en el derecho internacional y es una de las cosas que hay que reconocerle a la organización. Bueno, en el año 69, otros 17 países que habían sido colonias de los grandes imperios, de las grandes potencias, dejaron de serlo y se alinearon con la ONU. Y el último momento donde uno diría que fue importante en la cantidad, en la composición de este organismo, fue después de 1991. ¿Verdad? El muro había caído en el 89, en el 91 y el 92 viene la desestructuración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y solo ahí, en el año 91, 8 países y en el 92, 14 estados pasaron nuevos estados, nuevos países pasaron a ser parte de esta organización. A mí me llama la atención que a pesar de la composición que tiene la ONU y de tener un peso importante de países, en algún momento recuerdo que Esther Barbé había realizado un estudio sobre el peso de los países. Ya no estaba, digamos, la votación centrada en el número de países de Occidente, sino mayoritariamente en países de África, de Asia, de Pacífico. Ha habido un cambio en la conformación de la votación. Otro tema tiene que ver con el financiamiento. La Unión Europea sigue siendo en conjunto el gran quien financia la ONU. Un tercio del presupuesto de la ONU deviene de la Unión Europea y un 22% de los Estados Unidos. Otros países que apoyan ampliamente el presupuesto de esa organización pues son Japón, Alemania, Francia, ¿verdad? Porque aunque Alemania y Francia son parte de la Unión y colaboran desde ahí, también colaboran independientemente. Bueno, y qué decir del Reino Unido también, pero en una proporción menor, ¿verdad? Estamos hablando del 5%. China también tiene que andar por el 5%. Rusia probablemente por un 2.5%. Sí, pero sí, definitivamente, como hablábamos la semana pasada, hay un tema acá importante de resaltar y es que si vemos la composición también digamos, del financiamiento y de la lucha, digamos, de poder, siguen siendo en su mayoría países que obviamente forman parte del Consejo de Seguridad, ¿verdad? Bien mencionabas a los Estados Unidos, mencionabas el caso del Reino Unido, mencionabas el caso de Francia, ¿verdad? El caso de Rusia. En la composición de los últimos años, y precisamente por ahí viene alguna de esas discusiones de cómo reestructurar, ¿verdad? De hacer una recomposición del sistema de las Naciones Unidas, han aparecido otros donantes, como el caso de India, el caso de Suiza, Bélgica, ¿verdad? Que han empezado a dar, ¿verdad? Digamos, cuotas o contribuciones importantes al sistema y que ha llevado también a esa discusión de una posible ampliación de miembros en el Consejo de Seguridad. Es decir, los estados en esa lucha hegemónica de poder vienen buscando también ganar otros espacios en la toma de decisiones globales. Y esto lo vemos precisamente en decisiones que van, digamos, surgiendo. La más tal vez reciente, que tal vez algunos tienen más presente, ha sido la decisión de los Estados Unidos de dejar de financiar la Organización Mundial de la Salud. Y es que ahí precisamente, si vemos la composición de esos recursos en la OMS, ¿verdad? Precisamente Estados Unidos ha representado el mayor número de contribuciones a esta organización. Que si bien decíamos, China anuncia, ¿verdad? Unas horas, días después, que va a cubrir parte de esa, digamos, de esa cuota que los Estados Unidos dejan, lo que sin lugar a dudas representa es que esta misma composición del sistema de multilateral y en la forma en que los estados la financian, sigue representando parte de esas reglas de poder, de hegemonía y de lucha por espacios de poder cada vez mayores en la toma de decisiones de organismos. Y esto, digamos, tal vez, Percy, nos lleva a hablar un poco sobre el tema que bien desarrollaste la semana pasada en términos del subsistema o de los subsistemas del sistema multilateral y que hablabas un poco del Consejo Económico, hablabas, ¿verdad? Un poco de
de esa dinámica, pero que hoy en términos de estos organismos internacionales o estos organismos técnicos que se han venido creando y especializando, no son ajenos, a pesar de que muchos de ellos son técnicos, no son ajenos a esta lucha de poder por parte de las, digamos, de las potencias hegemónicas. Lo vemos en este caso que mencionábamos de la Organización Mundial de la Salud, lo hemos visto en el caso de UNESCO, lo hemos visto en el caso incluso de la misma Organización Mundial del Comercio, con una posición de los Estados Unidos, por ejemplo, en materia comercial, de comercio electrónico, opuesta a avanzar en negociaciones en esta materia, y que de alguna forma estas decisiones, este quehacer de las potencias termina obstaculizando el avance de la agenda internacional, ¿verdad? Y es que al final pareciera que este peso, ¿verdad? En términos de financiamiento, en términos digamos, de los flujos financieros, del brazo económico, termina imponiendo de alguna manera agenda o intereses. Y eso es un punto que creo que el sistema multilateral tiene que empezar a evaluar, tiene que empezar a transparentar ciertas decisiones, porque el tema transparencia o transparentar decisiones no solo va en que nos suban informes y saber en qué se hizo también, digamos, qué se hizo con cierto presupuesto. O sea, eso me parece muy importante y forma parte de esa misma tendencia de gobiernos abiertos, ¿verdad? En una forma de rendición de cuentas, sino que también debe de ir en función de cómo se están tomando las decisiones y qué es lo que está realmente pesando en las decisiones. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, hemos visto una, digamos, presión fuerte de Estados Unidos a que la organización acepte de alguna manera que siguió las reglas de China, ¿verdad? Que siguió con alguna imposición por parte del régimen popular de la China continental. Sin embargo, pareciera que al final las decisiones dejaron de pasar entonces por lo técnico y empiezan a volverse un poco más política. Y creo que ahí, Percy, precisamente, y no sé si coincides, en esta parte de los subsistemas hay, digamos, un tema importante de entrarle con el bisturí, ¿verdad? De entrarle a revisar qué es lo que, digamos, lo que está pasando y cómo se está proyectando. Porque si bien decíamos que el sistema no es perfecto, que el sistema es perfectible, eso sí, podemos estar, digamos, corriendo peligros de que empecemos a deteriorar el liderazgo del sistema de Naciones Unidas y que entonces enfrentemos algún tipo de conflicto sistémico, digamos, en el futuro, que es, digamos, la razón por la cual surge precisamente el sistema multilateral después de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Sí, uno podría tratar, digamos, de observar algunos problemas que tienen que ver con los subsistemas, que tienen que ver con los organismos especializados. El primero podría ser, digamos, la gran cantidad de organismos, la coexistencia entre esos organismos y que de alguna manera se generan problemas de coordinación. En algunos casos incluso de duplicación, digamos, de funciones, de actividades. Lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y de la UNESCO, ¿verdad? Con temas que tienen que ver con capacitación para el empleo, con adiestramiento educativo. También lo hemos visto con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿verdad? En duplicidades o en intereses, en fines que ellos tienen por el uso pacífico de la energía atómica. También uno podría comprender que muchas de estas organizaciones especializadas tienen la particularidad de que sus convenciones, cuando toman la decisión de adoptar una convención por los representantes de los países, estas convenciones tienen que ser al final sometidas por parte de los gobiernos de los estados a los órganos legislativos, a los parlamentos, a los congresos. En el caso de Costa Rica, la Asamblea Legislativa. Y este mecanismo es un mecanismo muy lento, ¿verdad? Que de alguna manera entraba a los organismos especializados, tanto para sus proyectos, para su normativa, para su reforma, ¿verdad? A diferencia de su reglamento interno, que sí es de acatamiento obligatorio y tiene un régimen, digamos, de aprobación más expedito. La OMS, la OIT, la UNESCO funcionan
bajo ese tipo, digamos, de convención que tiene al final que ir a los parlamentos. Y de alguna manera este es un largo camino para ese tipo de organización. Más allá de las disputas de interpretación que se pueden dar entre ellos, ¿verdad? Para ellos se crearon los cuerpos plenarios, recursos ante la Corte de Justicia, entre otros, ¿verdad? Pero sí, este tema finalmente es una de esas, de esos subsistemas que realmente hay que analizar, que tendríamos que dedicarle más tiempo al análisis porque se las trae. Otra de las funciones que la ONU ha venido desarrollando, Gerald, de forma importante, y pienso yo que sí ha estado muy bien coordinada, es el tema de las operaciones para la paz. Recordemos que hay un subsistema, que es el subsistema de mantenimiento de la paz, que tiene que ver con la seguridad, con los fines principales para los que fue creado la ONU, y que además de la acción diplomática se establece el establecimiento de la paz como un pequeño, digamos, como una de los objetivos fundamentales de este subsistema, donde lo que se busca es misiones, operaciones por parte de los cascos azules de la ONU en lugares donde haya que poner o establecer la paz de acuerdo a lo que dice la Carta y que analizamos la semana pasada. También lo que tiene que ver con el mantenimiento. A veces una misión de la ONU puede establecer la paz, pero una cosa es el establecimiento y otra cosa es mantener la paz. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, hay cerca de unas 14 misiones de la ONU, 14 operaciones de paz de la ONU, diferentes lugares que están tratando no solo de establecerla, y donde la han establecido, de mantener la paz. También la Carta le permite, a través del Consejo de Seguridad, imponer la paz y consolidar la paz. Bueno, de eso recuerdo yo haber leído mucho, por cierto, en los famosos tratados de la ONU de Javier Pérez de Cuéllar, el del secretario del que estuvimos conversando, los famosos tipos, digamos, de funcionamiento de este subsistema de la paz. Gerald, nada más comentarte que hay misiones de mantenimiento, te decía, en 14 países. Este es un tema para otro programa, porque, por ejemplo, uno podría pensar en misiones en el Sahara Occidental. Ahí todavía el Sahara es uno de esos territorios no autónomos bajo la supervisión de la famosa Comisión Especial de Descolonización de la ONU. Es un territorio todavía en disputa, que no se ha descolonizado, pero que sin duda alguna está en este momento bajo mandato de la ONU, ¿verdad? Y se está tratando, digamos, de garantizar ahí el respeto a sus fronteras por parte de sus vecinos. O qué decir, por ejemplo, de los Altos del Golán, ¿verdad? Donde hay una zona, digamos, que es limítrofe entre Israel y otros, digamos, lugares, y que de alguna manera el Líbano, por ejemplo, cerca Siria. Entonces uno podría pensar que hay lugares importantes donde estas misiones de paz han venido realizando un trabajo extraordinario, de las cosas buenas de la ONU. Ahí, Percy, sí es interesante tal vez evaluar un poco sobre, vamos a ver, tal vez más que la efectividad de las operaciones, digamos, de paz, es un poco, digamos, ese rol y esa crítica que ha existido entre diferentes grupos, de que en particular las decisiones del envío de cascos azules a estas misiones de paz
particularmente han sido decididas en el marco del Consejo de Seguridad, ¿verdad? O sea, es decir, pasan todavía por ese filtro de las potencias que toman la decisión de, ¿verdad?, de enviar o no enviar a digamos, a estas misiones o de destinar parte de los recursos a estas misiones, pero que sin lugar a duda, como bien mencionabas, es un poco parte de la tarea. Y si mal no recuerdo, yo decía en el programa, en alguno de los programas que hemos hablado de temas referentes a cascos azules, que hay personas que creen que los cascos azules son, ¿verdad?, personas que van ahí con saco y corbata y una banderita blanca a tratar de poner la paz, ¿verdad?, en medio de un conflicto como algunos de los que has señalado, y que no, que definitivamente lo que representan los cascos azules es la conformación de un ejército internacional que, como hemos visto en algunas de las imágenes, ¿verdad?, hay militares de diferentes países, ¿verdad?, en algunas de ellas salida de Brasil, ¿verdad?, de algunos otros países, y que precisamente lo que se va es a una guerra, a una lucha por mantener la paz, ¿verdad? La diferencia acá es que pareciera que es una decisión consensuada, o más que consensuada, una decisión internacional que ha pasado por una serie de principios, como bien señalabas, en el marco de la Carta, digamos, de las Naciones Unidas. Pero no hay que olvidar también que muchos de esos conflictos fueron iniciados precisamente por las potencias hegemónicas, ¿verdad? Muchas de esas han sido por invasiones, por manejos de intereses geopolíticos o geoestratégicos, y ahí es donde precisamente radica parte de la discusión o de la crítica que se le ha hecho a el sistema de Naciones Unidas en términos de las operaciones para la paz. Pero si bien es criticable algunas de esas acciones, yo creo que también lo es señalar que forma parte del quehacer de las Naciones Unidas, y que muchas de estas misiones no solo, ¿verdad?, no solo tienen esa función de la parte, digamos, de guerra, sino también temas de ayuda humanitaria, temas de ayuda, digamos, de lucha contra la hambruna, repartición de alimentos, ¿verdad? Es decir, hay acciones en conjunto, pero como bien señalabas, se vuelve cada vez más complejo tomar decisiones entre tantos organismos, pero también entre tantos estados, ¿verdad? Yo, digamos, mientras explicabas un poco este tema de la cantidad de organismos y la coordinación entre ellos, pensaba, pucha, si para nosotros a nivel interno a veces es complejo en un país como Costa Rica, de 51.100 kilómetros cuadrados, tomar decisiones entre veintitantos ministerios que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo será realmente estar tomando decisión con organismos con representación de 193 países, de 193 intereses que se pueden multiplicar, ¿verdad?, por N cantidad, dependiendo de cada una de las composiciones de estos países y el poder que puedan tener dentro del mismo sistema multilateral, y a eso sumarle otros actores, ¿verdad?, grupos terroristas, narcotráfico, trata de crimen organizado, trata de personas, que al fin y al cabo también son temas que tienen que ver el sistema de Naciones Unidas enfrentarse a este, digamos, tipo de problemáticas. Que bien el otro día conversábamos, si te acordás, entre un poco lo que planeamos en este programa para ir abordando a futuro, y decíamos que si abordamos el tema de migraciones, tenemos un sinfín de temas por donde poder abordarlo, que si hablábamos de asistencia humanitaria, otra gran cantidad de temas que incluso para nosotros desde análisis se volvía un poco complejo, ¿verdad?, tratar de enfocarlo. Ahora, cuánto más llevar a la práctica este tipo de operaciones, porque bien señalaba yo la semana pasada que paz no es solo la ausencia de guerra, que paz también tenía que ver con este tema de hambre, tenía que ver con el tema de desigualdad, tiene que ver con el tema de equidad de género, tiene que ver con el tema de niñez, tiene que ver con el tema de educación. O sea, es decir, esa construcción de paz y una construcción de paz colectiva, como lo veíamos en temas más idealistas, pasa ahora precisamente en el siglo XXI por una serie de matices cada vez más amplios y más complejos. Sí, me gustaría, tal vez como para ampliar en ese tema, Gerald, poner 3 ejemplos muy rápidos. Uno tiene que ver con el caso de los cascos azules en Haití, ¿verdad?, que es la única misión en el continente americano. En Haití, bien vos lo estás diciendo, no solamente son cascos azules con funciones digamos, militares, sino también con ayuda humanitaria. Recordemos que Haití es el país más pobre del continente, con miles de problemas sociales. Además, le han pasado todas las catástrofes y revoluciones a por haber, catástrofes naturales.
Pero bueno, ¿qué están haciendo los cascos azules ahí? Bueno, sorprendentemente están realizando un trabajo en varias áreas. Uno tiene que ver con el refuerzo de las instituciones del Estado. Es decir, las instituciones del Estado haitiano estaban necesitando no solo de militares, sino de civiles, de expertos, de técnicos. Es decir, cuando se habla de una misión de operación de paz o de mantenimiento de la paz, además de militares, también van expertos, asesores a apoyar en muchas cosas. Por ejemplo, si es el tema del fomento y la protección a los derechos humanos, hay expertos de Naciones Unidas en este tema. Se le está ayudando también a las instituciones con temas de refuerzo en temas de justicia, de todo lo que tiene que ver, digamos, la adaptación de su sistema judicial, más allá de que se apoya también a la Policía Nacional de Haití en algunos campos y, por supuesto, viendo cómo se mejora la vida de las personas. Por ejemplo, para darte una idea, de 400 personas que componen la misión en Haití, 325 son civiles. O para dar esa orientación. El segundo ejemplo que quería ponerte, o que quería ponerle a las personas que nos escuchan en este programa y que vos conocés muy bien, es el caso de Darfur. Darfur es una zona que está situada en el Sudán Occidental, limita con la República Centroafricana, donde también hay, por cierto, destacamento de cascos azules, con Chad, con Sudán del Sur, donde también hay presencia de la ONU, y de Libia. Lo que está sucediendo en el Darfur es una terrible limpieza étnica. Es decir, ahí se están acabando con cientos de personas, con miles de personas. Bueno, la ONU ahí está haciendo una extraordinaria labor, a mi criterio, ¿verdad? Tratando, quizás no lo que uno desea, pero sí se está haciendo un trabajo importante. Y el último de los ejemplos es Sudán del Sur, el último país en integrar la ONU en el 2011. Bueno, ahí se está realizando ese trabajo primero en el mantenimiento de la paz y actualmente se trabaja en la consolidación de ella. Se está trabajando en temas de derechos humanos, de asistencia humanitaria, de vigilancia de los derechos humanos y también de protección a civiles. Ahí hay un contingente enorme. Es decir, el problema es que ese país ha sido acosado, digamos, por Sudán. Está Sudán y Sudán del Sur. Es además un lugar donde hay trata, donde hay una gran cantidad de problemas conexos a la problemática de la paz, y más o menos hay más de 18,000 agentes, 18,000 cascos azules, 13,000 militares, el resto civiles. Sí, es en ese sentido que precisamente viene un poco esta última parte del programa, que es hablar un poco sobre el balance y los retos que puede tener el sistema, que como bien está señalando en los ejemplos que citas, Percy, hay temas que definitivamente son conexos y que hacen más compleja todavía la labor de mantenimiento, digamos, de la paz. Pero no olvidar que mencionábamos en los artículos que citamos en el programa anterior, el cual invitamos a que puedan volver a repasar nuestros amigos. La Carta de Naciones Unidas es muy clara en el sentido de que los estados siguen siendo soberanos, ¿verdad? Es decir, estamos cediendo parte de esa soberanía a la organización a la hora de escribir el tratado o ser parte del sistema, pero se siguen dejando su parte, digamos, de accionar de acuerdo a sus intereses nacionales y a su soberanía. Y esto hace precisamente que tengamos que ser de alguna manera también justos en ese balance sobre, digamos, la evaluación o el análisis que le hagamos al sistema multilateral. Y es que muchas de las acciones que el sistema multilateral, y en este caso Naciones Unidas, quisiera desarrollar, pasan por la decisión soberana de un Estado
de apoyar o no apoyar esa decisión, de aportar o no en esa solución de paz, de poder darle una continuidad o no a ese digamos, propuesta o ese proyecto que trae, digamos, Naciones Unidas. Y creo que un caso muy claro son los famosos ODS, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Es decir, hay 17 propuestas, 17 áreas sobre los cuales tenemos que trabajar como países, pero que no todos vamos trabajando al mismo ritmo, no todos le damos la prioridad o la misma prioridad a cada uno de estos 17, y esto hace que, por supuesto, el trabajo cada vez vaya siendo más complejo. O sea, lidiemos con 193 estados, lidiemos con 17 objetivos que estos 193 estados deberían de ir ejecutando para poder alcanzar definitivamente, digamos, un desarrollo sostenible, que es, digamos, la meta, y como lo dice bien el eslogan, ¿verdad? Que nadie se quede atrás. Pero qué complejo implementar esto, como bien mencionabas, en un escenario, un espacio como el de Darfur, ¿verdad? O en esta región entre Sudán y Sudán del Sur, y precisamente pensar en que hay trata, en que hay piratería, en que hay narcotráfico, en que hay una guerra, digamos, guerra manejada con cascos azules, que hay problemas de hambre, que hay, digamos, una debilidad institucional, que hace falta fortalecer Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Y ahí podemos seguir ampliando precisamente esa lista. Y es que en ese balance también hay que tomar en consideración, por supuesto, esta lucha hegemónica que hoy, digamos, he tratado digamos, de resaltar y que quede, digamos, clara. Esa lucha hegemónica tiene que empezar a pasar por ciertos tamices y tiene que llegarse a ciertos acuerdos. Y ahí es donde yo creo, principalmente, Percy, hay uno de los mayores retos, digamos, de la organización. ¿Qué vamos a hacer con el famoso Consejo de Seguridad y la famosa democratización de ese Consejo de Seguridad? Es decir, eliminamos el derecho al veto, lo cual yo, en lo personal, lo veo poco probable, ¿verdad? Hay una propuesta orientada a eliminar el veto de los 5 miembros permanentes. Algunos han hablado de ampliar el número de miembros con derecho a veto e incluir ahí un par de miembros más, y que de alguna forma las decisiones se hagan un poco más de balance y se pueda escuchar, digamos, algunos otros espacios que a la vez también terminan siendo un reconocimiento a esas nuevas potencias que han surgido en los últimos años. Y otra es precisamente que el mandato venga ya no de Consejo de Seguridad como tal, con los derechos al veto, sino que efectivamente se puedan ejecutar tal cual las decisiones emanadas de la Asamblea, digamos, general, lo cual también yo en lo personal lo veo un poco complejo en términos de que 193 países se tomen una decisión consensuada, digamos, es todavía más complejo. Y hacerlo por mayoría, sí, pues ganaría la democracia en la mayoría, pero no necesariamente estaríamos tan claros de que los intereses que surjan sean los intereses más colectivos y no los intereses de algunos países que con su peso puedan, digamos, inclinar la balanza en términos de votos. Y ahí creo que hay un tema, digamos, importante de analizar. No sé vos cómo ves esta parte de balance y retos de la organización. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y no solo que los 193 se pongan de acuerdo o que haya una mayoría, sino que el quinteto esté dispuesto a dejar de lado el veto. Es decir, una reforma al final atraviesa por el quinteto, ¿verdad? El Consejo de Seguridad. Y yo no creo que ninguno de esos países esté dispuesto a dejar ese asiento, que además es muy cómodo para ellos y ha funcionado un poco en temas digamos, de disuasión, aunque también ha sido el fracaso de la ONU en temas de desarme, en temas de proscripción del recurso de la Fuerza Armada, pasa precisamente por el Consejo de Seguridad, donde el veto de las 5 grandes potencias nucleares no permite tomar decisiones. Pero un rápido balance, Gerald, de algunos otros puntos. Por ejemplo, a mí me parece que la ONU, donde ha sido muy efectiva, para hablar de lo bueno y vamos a hablar de lo malo también, donde ha sido muy efectiva es en el tema de la codificación del derecho internacional. Es decir, a través de los años, si uno lo ve en términos de 1945 y hoy, ¿verdad? Y en la actualidad, uno puede percibir digamos que el derecho de una forma progresiva ha ido fortaleciéndose a nivel internacional. Por ejemplo, la Convención de Relaciones Diplomáticas y Consulares me parece a mí
convenciones ambas importantes en esa codificación, o por ejemplo tratados de los años 70, 80 sobre derecho del mar. Sin embargo, falta mucho camino. Uno puede entender, por ejemplo, que otros esfuerzos como digamos, los tratados ambientales, las reuniones en París, por ejemplo, no han sido de la COP, no han sido apoyadas por las potencias y más bien muchos países se han retirado de otros convenios. Sin embargo, yo le daría, digamos, a ese punto de los objetivos de creación de la ONU, que tiene que ver con el fortalecimiento del derecho internacional, ahí, digamos, les daría una buena calificación. En derechos humanos también les daría una buena calificación, ¿verdad? Ellos han mejorado el tema de sensibilizar a la población mundial, existe una codificación internacional, una influencia, digamos, en los estados, presión hacia los estados por parte de los foros internacionales, pero me parece que el tema de derechos humanos todavía carece de mecanismos de control, es decir, son insuficientes. Los estados no respetan, en muchos estados no se respeta todavía el tema de los derechos humanos o se alarga, ¿verdad? Se va alargando, como en el caso costarricense. Y ahí agregaría nada más una ambigüedad también en ciertas posiciones en materia de derechos humanos, ¿verdad? Es decir, mientras avanzamos en algunos organismos, en algunos temas, hay conflictos donde hay una clara violación de derechos humanos y hay un silencio por parte de Naciones Unidas, ¿verdad? O sea, hemos visto, digamos, temas particulares en crisis como los casos, digamos, de Siria, caso de Libia, ¿verdad? Donde muchas veces el tema de la violación que se da sistemáticamente de derechos humanos, ¿verdad? No se toca o no se toca tal vez con la efectividad, ¿verdad? Con la vehemencia que tal vez uno esperaría por parte de algunos organismos. Y velo el caso que cierro para no interrumpirte más, es el caso de Venezuela. O sea, un país donde la misma Organización de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho que hay violación en derechos humanos y nos quita el puesto a Costa Rica y es parte del Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? O sea, es decir, hay una ambigüedad ahí también que habrá que entrarle a revisarla. Sí, otro espacio donde me parece a mí que la ONU ha hecho en este balance que estamos haciendo una buena labor es en el tema de la libre determinación de los pueblos. Es decir, como decía hace un ratito en este programa, me parece a mí que como un principio del derecho internacional contra el colonialismo, ¿verdad? Ha sido, digamos, bastante exitosa en ese término. Lo quedan muy pocos, digamos, territorios que tengan esta condición. En términos, digamos, globales, ahí, digamos, uno vería un balance positivo. ¿Dónde veo yo un balance, digamos, para no decirlo negativo, donde la ONU nos queda debiendo? Bueno, me parece a mí que en el tema de los principios que tienen que ver con la parte social y la parte económica, es decir, todavía la parte de la cooperación hacia los países menos favorecidos, eso todavía ahí hay una deuda pendiente, ¿verdad? La cooperación es dispersa, es dependiente todavía de los países desarrollados, de los grandes cooperantes. Habría que ver hasta dónde esos cooperantes manipulan o no la cooperación internacional, ¿verdad? Como se ha visto últimamente con países que si no están de acuerdo en la forma en que las organizaciones hacen las cosas o los organismos especializados simplemente se retiran o amenazan con retirarse o con quitar los fondos que otorgan. Y esto hace, por supuesto, que en el mundo existan todavía grandes desigualdades económicas, ambientales, sociales, educativas, ¿verdad? Entonces a mí me parece que ahí hay una larga lista, digamos, de temas que nos deja pendientes la ONU. El otro tema, Gerald, digamos, que a mí me preocupa mucho, tiene que ver con el desarme, con la proscripción incluso de Fuerzas Armadas. Hemos hablado de las operaciones de paz, de mantenimiento de la paz, han sido operaciones que no son coercitivas, que han ayudado a aislar las crisis, que de alguna forma amortiguan las crisis, pero uno tiene que comprender que en esto la ONU ha tenido un fracaso importante. Es decir,
Los principios de la ONU de generar paz, si usted los evalúa en términos de una tercera guerra mundial, uno podría decir, bueno, mira, sí, ha habido disuasión, no hay una guerra, no se ha dado esa guerra en todos estos 75 años, pero yo no estoy seguro si tiene que ver con eso, ¿verdad? O si tiene que ver más bien con un tema de disuasión per se. Es decir, si hay una guerra mundial nuclear, nos matamos todos y no hay ganadores, ¿verdad? Me parece que no tiene que ver con los principios implícitos de la ONU. Es decir, para mí no tiene que ver con la institucionalidad, sino más bien, o con la misma inacción del Consejo de Seguridad, sino tiene que ver con un tema distinto, que es el tema de la disuasión. Y ahí para mí, Gerald, digamos, me queda debiendo mucho la ONU. También en el tema del terrorismo, de los conflictos locales, incluso a nivel de desarme. A nivel de desarme positivo, uno podría plantear la reunión que en este momento se está llevando, que hablamos la semana pasada o antepasada, entre Rusia y Estados Unidos sobre armas nucleares, el nuevo START, ¿verdad? Pero también uno podría decir, ¿cómo es posible que a unos meses de que expire este tratado sobre armas nucleares estén todavía hablando de eso con la importancia que tiene? ¿Verdad? O un tratado en el que hubo liderazgo costarricense, que fue el famoso Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, el TEPAN, que en el 2017, digamos, se anunció con bombos y platillos, y que sin embargo, a pesar de haber sido ratificado por más de 120 y pico de países, las potencias nucleares lo siguen vetando. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y es que en el tema de desarme son los mismos países del Consejo de Seguridad, los países exportadores, los países que más exportan grandes armas, ¿verdad? Súmele al quinteto Alemania, España, Israel, Italia, ¿verdad? El quinteto todavía con grandes armas nucleares y también con países que uno todavía no comprende qué es lo que está sucediendo, como por ejemplo Corea del Norte, donde Estados Unidos hace digamos, se acerca a Corea del Norte en los últimos meses, pero ese régimen sigue lanzando cohetes de prueba, o el caso de Irán, ¿verdad? Y Estados Unidos con sanciones, e Irán pidiéndole y exigiéndole a la Unión Europea minorar sanciones, ¿verdad? Es decir, a mí me parece que en estos temas de desarme, en estos temas de proscripción del recurso de la Fuerza Armada, ahí la ONU, para mí, ¿verdad?, me sigue debiendo. Por eso te decía, Percy, que precisamente el gran reto de la organización es pasar de esa enajenación que han dado los estados de su soberanía a buscar la manera que realmente las acciones lleguen digamos, a buen puerto, ¿verdad? Porque si nos quedamos en un poco estos últimos temas que mencionabas, nos damos cuenta de que al final todo está pasando por la decisión de los estados o la decisión de los intereses de esas potencias. Entonces, que el resto de la organización prácticamente sería entonces de alguna forma le damos razón a quienes dicen es una burocracia internacional y hay que eliminarla, ¿verdad? O sea, es decir, mejor quedémonos entonces con solo un Consejo de Seguridad donde hay 5 estados con veto y 10, digamos, no permanentes que toman las decisiones, y no gastemos en el resto de la organización, porque al fin y al cabo pareciera que las decisiones de una guerra pasan por esa disuasión o esos intereses de las potencias de no autodestruirse, ¿verdad? Y entonces, si es así, ¿para qué tenemos la organización? Y ahí encuentro un reto importante de que la organización demuestre la efectividad y la necesidad clara de mantener un aparato institucional y burocrático tan grande, ¿verdad?, que consume muchísimos recursos, como estuvimos viendo en el programa de hoy, para que al final no lo midamos o no podamos palpar, digamos, resultados, digamos, tan tangibles por lo menos a nivel de, como lo mencionabas, de comercio de armas. Pero creo que también es que la organización es sujeto y
y centro de luchas de intereses, bien lo mencionabas. Hay intereses de los países productores y exportadores de armas, hay intereses también de los grupos que compran estos armamentos. O sea, nos hemos informado por medio de noticias, ¿verdad? Y de cables oficiales, cómo países venden a grupos rebeldes armamento, dan armamento, porque al final pareciera que entonces la guerra sigue siendo una de las principales actividades comerciales de interés, ¿verdad? De estos grandes países. Yo, digamos, tomaría un poco tal vez la última frase en estos últimos minutos de programa de la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y de estas, digamos, áreas. Si bien hemos mencionado que estos organismos técnicos o especializados de Naciones Unidas cuentan con especialistas de diversas áreas y de diferentes, digamos, países con diferentes visiones, me parece que mucha de la línea de política internacional que se emana de organismos como Naciones Unidas también resultan importantes en particular para países como los nuestros, ¿verdad? Que no tenemos tal vez tantos recursos para hacer una investigación o un desarrollo en ciertas políticas o en ciertas áreas, y que esos organismos nos demuestran buenas prácticas o buenos elementos para analizar, en especial con el tema de objetivos de desarrollo, digamos, sostenibles, y que esto entonces lleva precisamente a una ayuda, ¿verdad? O a un acompañamiento que se hace desde las instituciones que se encuentran operando, digamos, en los países, y en el caso particular de Costa Rica, de lo que hace acá al sistema de Naciones Unidas. Gerald, yo sé que estamos ya sobre tiempo, pero quisiera mencionarte lo siguiente. El problema, es decir, hay que cuestionar los organismos porque me parece que es un ejercicio académico importante. Yo siempre me he preguntado, por el contrario, ¿qué haríamos si no tuviéramos los organismos internacionales? Es decir, al costo que sea, es mejor tener los organismos internacionales, porque estos foros internacionales funcionan como una conciencia, como la conciencia de que es necesario mantener medidas colectivas contra el hambre, contra la pobreza, contra las armas o el armamentismo, sin regulación. Es decir, es necesario que estos organismos existan. Ahora bien, me parece a mí que ellos tienen que impedir el deterioro del multilateralismo, que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Es decir, lo que estamos viendo es más países tomando decisiones por su parte. Ahí está el primer reto, impedir el deterioro del multilateralismo. El segundo es frenar el avance del nacionalismo. Es decir, yo no sé, pero para mí el populismo, el nacionalismo, es decir, la exigencia de la unilateralidad en la acción política, en la decisión política, es algo que la ONU tiene que ver cómo hace, pero también es uno de los grandes retos que tiene. Y finalmente, cómo sosegar la intromisión de las potencias. Es decir, mientras las potencias debiliten organizaciones regionales, organismos especializados, exista un desfinanciamiento, una amenaza, mientras los cambios pasen por el quinteto, a mí me parece que va a ser muy complicado que la ONU lo pueda hacer. Pero bueno, ellos tienen que sosegar de alguna manera la intromisión de las potencias. ¿Cómo? Bueno, ese es el tema. Exacto. Pero bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que hayan disfrutado esta segunda parte del programa. Y antes de despedirnos, quisiéramos compartir una invitación que nos hacen llegar nuestros amigos de Espacio Global a una convocatoria para fomentar el estudio, la investigación y el análisis en temas del sistema internacional, que está orientado principalmente a la comunidad de internacionalistas, y que ellos están generando un espacio para recibir algunos artículos o lecturas sobre temática relacionada al sistema internacional, por lo que les dejamos precisamente el correo electrónico en esta imagen de quien lo coordina, César-Poblano @hotmail.com, y más información pueden verla en el sitio web de estos colegas de México, espacioglobal.mx, por lo cual les extendemos la invitación a aquellos que estén interesados, y les agradecemos a ellos precisamente tomarse su tiempo para contactarnos y enviarnos este tipo de información.
Bueno, de esta forma también les extendemos a ustedes la invitación para que dejen sus comentarios, sus consultas en nuestro Facebook. Y nos vemos en una próxima transmisión, la próxima semana con un programa especial, un tema que sabemos que va a ser de mucho interés para ustedes, por lo que les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para darse cuenta de la sorpresa que tendríamos la próxima semana. Agradecemos a nuestros patrocinadores en Red Consulting, Scande Group y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Y agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Lang en la difusión de redes sociales y al equipo técnico. Que pasen una buena semana. Que estén muy bien. Hasta luego.